Desarrollar procesos y productos químicos que sean respetuosos con el medio ambiente, al mismo tiempo que se promueve la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad. Así es la química verde, un concepto que busca prevenir la generación de residuos mediante transformaciones más eficaces y reacciones químicas más selectivas, lo que reduce el consumo de energía y recursos, así como evita emisiones nocivas. El Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fundado en el año 1975, tiene como misión mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el fomento de la eficiencia de la industria química, la energía sostenible, la bioeconomía, la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Para ello, los equipos de este instituto estudian la catálisis y sus tecnologías. Presente en nuestras actividades del día a día, la catálisis alude a cualquier proceso que utiliza una sustancia, llamada catalizador, que sirve para facilitar y acelerar reacciones químicas sin consumirse en ellas. Utilizada intensamente por la industria, gracias a ella es posible obtener más cantidad de producto empleando menos recursos, en menos tiempo y generando menos residuos. En este centro se llevan a cabo proyectos innovadores en el área de biocatálisis, como son la producción sostenible de fármacos, nutracéuticos y alimentos funcionales, o la degradación enzimática de plásticos, la valorización de residuos agroindustriales o también la detección de contaminantes y pesticidas mediante el empleo de biosensores avanzados. La catálisis también es clave para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas y vectores energéticos, como el hidrógeno verde, que faciliten la producción eficiente de biocombustibles, como el metano sintético. Además, permite convertir y revalorizar el dióxido de carbono en combustibles o compuestos químicos de interés, lo que promueve la economía circular. En el instituto trabajamos muchos grupos en la transición energética. En particular en la producción de hidrógeno verde por diferentes tecnologías, como puede ser la electrólisis, tanto ácida como alcalina, como directamente de agua salina, pero también pues, la utilización directa de la luz solar, que es la fotocatálisis, o por métodos termoquímicos. Además, también trabajamos en la valorización de CO2, es decir, la utilización de CO2 que provenga de biomasa, como pueden ser residuos, o de captura directa de CO2, y utilizando diferentes catalizadores, pues formamos productos como pueden ser biocombustibles, como puede ser metanol, dimetiléter y otros productos. En el instituto también se trabaja en el desarrollo de catalizadores medioambientales para mejorar los procesos y tecnologías catalíticas que contribuyen a la descontaminación del agua, el aire y los suelos, así como a la mitigación del impacto ambiental de las actividades humanas. Esta experiencia se ha trasladado también al entorno microbiológico, en concreto a evitar la transmisión de virus y bacterias en interiores. Pues la contaminación del aire en interiores es uno de los 5 principales riesgos ambientales para la salud pública. Y no hablamos solo de calidad química, sino también de calidad microbiológica, porque muchas de las enfermedades se transmiten de forma aérea a través de las gotículas o los aerosoles que contienen estos patógenos. Aquí en el instituto, varios grupos hemos trasladado nuestra experiencia en reacciones oxidativas para procesos químicos a la inactivación biológica de microorganismos, de tal forma que podamos ofrecer una solución tecnológica que actúe como barrera a la transmisión aérea pues, de virus, bacterias, etc. Aparte del estudio del proceso catalítico en sí, otra de las estrategias de trabajo del ICP se centra en el estudio de los propios materiales catalíticos, los cuales pueden tener aplicaciones para diferentes procesos, tratando de mejorar sus prestaciones en un intento por aumentar la sostenibilidad del proceso catalítico global. Un ejemplo de catalizadores inorgánicos que han tenido una gran repercusión en la industria química son las zeolitas. Las zeolitas son silicatos microporosos que poseen sistemas de poros y cavidades de dimensiones moleculares, lo que les permite actuar como nanoreactores, diferenciando las moléculas que reaccionan en su interior en función de su forma y tamaño. En el instituto investigamos con estos materiales para diversas aplicaciones, desarrollando catalizadores quirales para la industria farmacéutica, catalizadores para la producción de combustibles a partir de metanol o como absorbentes para la eliminación de contaminantes de aguas de consumo en proyectos de cooperación al desarrollo. La caracterización in situ y operando es un pilar fundamental, ya que conecta la actividad catalítica en condiciones reales de operación con las propiedades del material.
En el instituto, varios grupos se dedican a la caracterización avanzada, empleando tanto técnicas ya disponibles en el centro como otras de uso en grandes instalaciones. El instituto cuenta con 4 servicios fundamentales de apoyo a la investigación: el servicio de microscopía electrónica de transmisión, el servicio de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, el servicio de microscopía de fuerzas atómicas y efecto túnel y la unidad de apoyo a la investigación. Estos servicios de apoyo están especializados en la caracterización estructural y en el estudio de las superficies de los materiales. Aportan apoyo a centros del CSIC y a otros organismos de investigación, universidades y empresas. Tanto el servicio de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X como el laboratorio de análisis térmico y algunas de las técnicas de la unidad de apoyo cuentan con un sistema de gestión de la calidad que está certificado bajo la norma ISO 9001. Esto nos permite garantizar la máxima fiabilidad en los procedimientos y en los resultados de los análisis. El ICP participa y coordina numerosos proyectos europeos, proyectos con empresas españolas líderes en diferentes sectores como el sector energético y plantas piloto dentro de las plataformas del CSIC. Además, es un centro que ha desarrollado un número elevado de patentes desde que se fundó. En el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica contamos con diversas comisiones que reflejan nuestro compromiso con valores fundamentales como la igualdad, la sostenibilidad y la divulgación científica. Entre ellas destacan la Comisión de Igualdad y Diversidad, fundada en 2019, y la nueva Comisión de Sostenibilidad, orientada a promover prácticas responsables con el medio ambiente. El ICP se distingue también por su compromiso con la seguridad y la salud de sus trabajadores, así como con la protección del medio ambiente. Han diseñado un modelo propio de gestión de residuos tóxicos y peligrosos que abarca desde la generación en los laboratorios hasta su disposición final a través de una empresa gestora certificada. Todo esto hace del ICP un centro singular y de vanguardia en la investigación de las tecnologías, procesos y materiales catalíticos como modo de alcanzar una química más sostenible y respetuosa con el planeta.